Entonces, un poquito larga la clase por la cantidad de información que tengo que compartir con ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño que se pueda. Bueno, empecemos con lo que es valvulopatía aórtica. Es una entidad que realmente tiene mucha trascendencia debido a que la población en general está llegando cada vez a mayores edades. Y como llegan a mayores edades, la verdad es que este tipo de patologías van a incrementarse. Cada vez la población, debido a los avances en la prevención médica y en las condiciones de vida, bueno, tiene mayor edad. Y estas valvulopatías, en general, hablando no solamente de la aórtica, tienden a incrementarse con la edad. Entonces vamos a avanzar. Empecemos con insuficiencia aórtica. Bueno, básicamente la válvula aórtica está ubicada en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces es la válvula que separa al ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Y por lo tanto cumple un rol fundamental, porque es el paso obligado de la sangre impulsada por el ventrículo izquierdo hacia toda la economía de nuestro cuerpo, hacia todos los tejidos sistémicos. Entonces, esta válvula cumple una puerta, digamos, una válvula fundamental. ¿Cuándo se dice que la válvula está insuficiente? Cuando no cierra bien. O sea, si la válvula no es capaz de cerrarse bien, eso hace que la sangre vaya a poder regresar en la diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, este retorno de la sangre desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo en la diástole lo sobrecarga de volumen. Y por lo tanto es una patología que puede causar al final daño importante en la estructura, en la forma del ventrículo izquierdo y en su función. ¿Ya? En cuanto a la insuficiencia aórtica, podemos decir que hay problemas en la propia válvula, o sea, causas valvulares propiamente dichas, y causas que tienen relación a donde va implantada la válvula, que es la raíz de la aorta o enfermedades de la base. Entonces, cuando hablamos de problemas valvulares, las más frecuentes actualmente es la degenerativa, ¿no? Que generalmente se basa en una alteración de nacimiento de la válvula en la cual la estructura valvular no es la normal. Normalmente la válvula aórtica tiene 3 cúspides, o sea, tiene 3 hojas valvulares, pero en algunos casos uno puede nacer con solamente 2, y eso se llama válvula aórtica bicúspide. También puede ser secundaria a una infección, como un proceso de endocarditis, que en la cicatrización puede llevar a una insuficiencia. La causa de fiebre reumática está disminuyendo progresivamente conforme se va tratando mejor a los pacientes que se infectan con estreptococo del grupo A en la niñez. Entonces ya hay cada vez menos casos de fiebre reumática. Mixomatosa, que es una causa en la cual la válvula, por alguna alteración en su estructura, prolapsa. Al cerrar, se mete. Eso se llama prolapso. También puede ser insuficiencia aórtica por trauma, un golpe, un accidente en el cual el tórax golpee violentamente contra algo puede generar una insuficiencia aórtica. Ejemplo clásico, los pacientes que manejando su auto chocan sin cinturón de seguridad y sin, evidentemente, bolsa de aire y golpean contra el timón. También puede ser secundario a algunas infecciones de tipo de transmisión sexual, como la sífilis, y también en la espondilitis anquilosante. En cuanto a la base, la raíz de la aorta también puede causar una insuficiencia al dilatarse. Entonces, a veces la válvula no está mala, pero la base se dilata, o la raíz de la aorta se dilata, que es donde va implantada esta válvula, causando que no cierre bien. Por ejemplo, se puede ver en disección de la aorta, en degeneración quística de la capa media, en el síndrome de Marfan, en válvula aórtica bicúspide, en aneurisma familiar, y en algunos casos también puede ser secundaria a la insuficiencia aórtica a una inflamación aguda de la aorta, como una aortitis, y en algunas enfermedades como la hipertensión arterial.
¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, la fisiopatología va a cambiar si este proceso de daño en la válvula aórtica se produce de manera aguda o de manera crónica. Si se produce la insuficiencia aórtica de manera aguda, lo que va a existir es una súbita sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, y esto va a dilatar bruscamente la cavidad ventricular. Esta sobrecarga de volumen tan aguda causa aumento rápido en el consumo de oxígeno total de este ventrículo, tanto en el total y también en el consumo por unidad de la masa. ¿Por qué? Porque para que la tensión parietal, que es el determinante fundamental del consumo de oxígeno miocárdico, baje, tiene que haber una hipertrofia de la pared que compense. Como en este caso la insuficiencia aórtica es aguda, no da tiempo a que se produzca esta hipertrofia. Y esto hace que en poco tiempo el aumento de la necesidad de consumo de oxígeno sea tal que el ventrículo entre en insuficiencia. Entonces hay un aumento de la necesidad de consumo de oxígeno, también hay un brusco aumento de la presión de fin de diástole, y esto que determina al final una fuerte disminución en la perfusión coronaria, causando isquemia que va a originar en el ventrículo una alteración de contractilidad, agravando el problema. El aumento de la presión a fin de diástole en la insuficiencia aórtica aguda puede llegar a ser tremendo. Puede ser llegar a fin de diástole la presión en el ventrículo izquierdo de 30 milímetros o más. Normalmente la presión, ustedes saben, en la fin de diástole del ventrículo izquierdo puede ser hasta 0. En este caso está elevadísimo. Y se debe a que el ventrículo, como ha sido sobrecargado súbitamente, no tiene tanta distensibilidad, no puede acomodar, no tiene tiempo de acomodar ese flujo regurgitante. El tamaño, por lo tanto, del ventrículo izquierdo es normal. Y este ventrículo recibe sangre no solamente de su válvula, digamos, de su puerta normal, que es la mitral, que debería llenarlo en diástole, sino también recibe sangre, o sea, es un volumen que viene de dos fuentes, un volumen mixto, que está dado también porque hay un jet regurgitante que viene de la aorta. Entonces, doblemente llenado, un ventrículo que no ha tenido tiempo de dilatarse se sobrecarga muy importantemente, y eso hace que el gasto cardíaco baje. Entonces, esto determina también que esta sobrecarga de presiones que se dan al llenarse en la diástole del ventrículo izquierdo se transmitan hacia la parte, digamos, derecha. El aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo va a generar aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esta, a su vez, sobrecarga de presión en la circulación pulmonar, ¿no? Venas pulmonares, capilares pulmonares, arteria pulmonar, y al final afecta también el llenado del ventrículo derecho, causando una alteración biventricular. La sobrecarga entonces del ventrículo derecho se debe a esta presión retrógrada incrementada, pero además también se debe a que el septum, el tabique que separa los ventrículos, se desplaza un poco hacia la derecha, porque el volumen del ventrículo izquierdo ha aumentado. Entonces es como que ocupa espacio. Y al desplazarse el septum hacia la derecha, no permite un adecuado llenado de la cámara derecha. Entonces incrementa obviamente el trabajo del ventrículo derecho y lo hace también, digamos, entrar en falencia. Y esto explica por qué en la insuficiencia aórtica aguda, al final el paciente tiene clínica de insuficiencia biventricular. O sea, hay datos también que indican falla derecha, edema, hepatomegalia, ascitis. Esta diapositiva más que todo no es muy clara, pero básicamente la he traído para que se diferencie. Concentrémonos nada más en las dos primeras imágenes, donde dice válvula aórtica normal y lo que dice válvula aórtica congénita bicúspide. Solamente ahí concéntrense. Y vean que normalmente hay 3 velos valvulares, ¿no? Tienes el velo coronariano derecho, el coronario izquierdo y el no coronariano. Entonces, de recordar que también es importante la válvula aórtica porque de los senos de Valsalva nacen las arterias coronarias.
¿no? La coronaria derecha del seno de Valsalva derecho y la coronaria izquierda de su lado. Entonces, en el caso de la bicúspide no tenemos esa estructura normal. Tenemos solamente una valva anterior y una valva posterior. Al tener que pasar la sangre, toda la sangre que se requiere para la economía corporal, por ese estrecho, por esa zona, por esa válvula, que en este caso es bicúspide, la sobrecarga. Por eso es mucho más frecuente que una válvula bicúspide termine en una calcificación degenerativa. Es un poco diferente la fisiopatología si el caso es crónico. Si tenemos que enfrentar una insuficiencia aórtica crónica, el corazón tiene algún tiempo. Hay mecanismos de compensación. El mecanismo de compensación fundamental en la insuficiencia aórtica crónica es una mezcla de hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. Eso se llama hipertrofia excéntrica. O sea, no solamente engrosa la pared del ventrículo izquierdo, sino que también aumenta el diámetro de la cavidad. Entonces es hipertrofia y dilatación, en el caso de la insuficiencia aórtica crónica. Recordemos que en la aguda no había habido tiempo de dilatar el ventrículo. Entonces aquí sí hay una compensación. Entonces, al dilatar el ventrículo, ¿no? La sobrecarga de volumen que genera la insuficiencia aórtica ya no sube tanto la presión. Si bien es cierto, la sube, o sea, siempre hay una sobrecarga de presión y de volumen, no la sube tanto como en la aguda. Entonces, al no subir tanto la presión de diástole en el ventrículo izquierdo, esto va a facilitar de que la sangre, ¿no? Pueda eyectarse normalmente hacia la aorta, ¿no? Y recibir el ventrículo izquierdo también su adecuada cantidad de sangre de la válvula mitral en la diástole. O sea, eso es favorable, ¿no? Que tengamos este proceso de adaptación, estos mecanismos compensatorios. Entonces, en la insuficiencia aórtica crónica hay una regurgitación diastólica que va a aumentar, ¿no es cierto?, el volumen que hay en el ventrículo izquierdo. Compensatoriamente va a haber una hipertrofia, o sea, un incremento de la masa también del ventrículo izquierdo. Al aumentar el volumen de regurgitación, ustedes saben que hay una ley en la fisiología cardiovascular que se llama la ley de Frank-Starling. A mayor llenado, mayor expulsión, se incrementa el volumen de expulsión. Hay un incremento en el volumen de expulsión. Hay una presión diastólica aórtica disminuida porque en la diástole la sangre de la aorta regresa al ventrículo. Entonces cae un poco la presión diastólica en la aorta. Y también hay un menor volumen anterógrado efectivo, porque como la sangre que es eyectada en la sístole hacia la aorta regresa en la diástole, el volumen total realmente que se impulsa es un poco menor. Entonces hay una caída en el volumen sistólico efectivo. El aumento de la disminución de la presión arterial diastólica aumenta lo que se llama el tiempo de llenado diastólico. El tiempo de eyección, aumenta el tiempo de eyección. Hay más volumen que eyectar. Tienes que eyectar más. O sea, hay mayor volumen que el ventrículo izquierdo tiene que impulsar en la sístole. Eso, ustedes saben, está relacionado con la diástole, ¿no? Sístole y diástole se relacionan en un ciclo permanente. Si aumenta el tiempo que se requiere para eyectar, es también lógico pensar que se disminuye el tiempo de diástole, el tiempo de relajación. Aunado a que hay un menor volumen efectivo anterógrado, todo eso nos lleva a una menor, ¿no? A un menor aporte de oxígeno al miocardio, lo que lleva a una isquemia y finalmente a una falla en la función de contracción ventricular. Por el lado del aumento de volumen, del ventrículo izquierdo y de la masa, ya hemos visto de que al haber este menor aporte de miocárdico de oxígeno, puede entrar el ventrículo en disfunción y esto incrementa, ¿no?, la presión de llenado, lo que se llama la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo se correlaciona con la congestión pulmonar, causando disnea.
No olvidemos también que hay un aumento en la presión sistólica porque hay un incremento del volumen de expulsión. Entonces hay un mayor, ¿no? Una demanda de consumo de miocárdico de oxígeno aumentada. Como hay mayor demanda de oxígeno por el miocardio, aunado a un menor aporte de oxígeno, ¿no? La balanza se inclina hacia una isquemia. Eso es lo que pasa en la fisiopatología. Todo esto nos lleva a síntomas. Entonces, los síntomas de la insuficiencia aórtica se pueden deber a un aumento del volumen cardíaco, porque hay como les decía, una regurgitación de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces hay un aumento de volumen. Que el ventrículo, cuando se contrae, cuando viene en sístole, se lo devuelve a la aorta, ¿no? Entonces hay un aumento también del volumen de eyección. Ese aumento de volumen cardíaco y de volumen de eyección, acompañado, como hemos dicho, de que en la diástole la presión diastólica en aorta baja, porque hay un volumen que se pierde de la aorta, que regresa al ventrículo, genera una gran diferencia entre el valor de la presión arterial sistólica y el de la presión arterial diastólica. ¿Ya? O sea, hay una separación en el valor de la presión sistólica con la diastólica. Por ejemplo, de una presión sistólica normal, que puede ser 110 milímetros de mercurio, puedes pasar fácilmente a 170 o 180 milímetros de mercurio. Y de una presión diastólica, que normalmente es entre 60 y 65 milímetros de mercurio, puedes pasar a 40. ¿Ok? Entonces, tienes sistólica en 170 y diastólica en 40. La diferencia entre esos dos valores se llama la presión de pulso. O sea, la presión de pulso es simplemente restar presión arterial sistólica menos presión arterial diastólica. Esa presión de pulso tan alta va a motivar que en el paciente se detecten palpitaciones y movimientos pulsátiles de la cabeza, de la úvula, de la pupila, de cualquier arteria. Entonces, esto se nota fácilmente en tu examen físico. De hecho, es una de las patologías con semiología más rica. Tiene mucha semiología la insuficiencia aórtica. También puede haber síntomas secundarios a ese desbalance que expliqué en la fisiopatología entre la demanda miocárdica de oxígeno y el aporte, ¿no? Como hay alta demanda con poco aporte, viene isquemia, y eso puede originar que el paciente se queje de dolor anginoso. La angina de pecho es una característica que puede haber en los pacientes con insuficiencia aórtica. También puede haber hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo, o sea, lo que llamábamos la presión de fin de diástole o la presión de llenado incrementada en el ventrículo izquierdo. Y retrógradamente, ese incremento en la presión de llenado del ventrículo izquierdo, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de la aurícula izquierda, que retrógradamente afecta también la presión en la circulación pulmonar. Aumenta la presión en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares. Puede haber, por lo tanto, disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna y edema pulmonar. Cuando ya el paciente entra en una hipertensión pulmonar y esta presión tan incrementada de la circulación pulmonar no puede ser compensada por la función del ventrículo derecho, la falla se hace biventricular. O sea, comienza a haber datos también de falla derecha. Edema periférico, ¿no? Hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular, lo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva. La característica auscultatoria en la insuficiencia aórtica es la presencia de un soplo diastólico. El soplo es diastólico. Acá está graficada la presencia de un soplo sistólico aórtico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la patología fundamental es el retorno de la sangre en la diástole de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, esa sangre que sobrellena el ventrículo izquierdo tiene que ser eyectada por esa misma válvula en la sístole. Y ese exceso de volumen que tiene que ser eyectado causa una turbulencia. Entonces puede haber un soplo sistólico aórtico que le llaman funcional en esta patología. Pero no es el soplo característico. El soplo característico es el soplo diastólico. Soplo diastólico en disminución, en los libros lo van a encontrar como en decreciendo.
en disminución, ¿ya? ¿Por qué en decreciendo? ¿Por qué en disminución? Porque la mayor presión que se genera en la aorta, evidentemente, es durante la sístole del ventrículo izquierdo. Y cuando viene la relajación del ventrículo izquierdo, la mayor diferencia que va a haber entre la presión de la aorta y la presión del ventrículo izquierdo va a ser al inicio de la diástole, ¿no es cierto? Al inicio de la diástole, la aorta tiene toda la presión, la energía ahí cinética acumulada. Recordemos que la pared de la aorta tiene fibras, tiene capa elástica. Entonces se ha distendido con la presión que le generó el ventrículo, pero en la diástole le devuelve, o sea, le gana la aorta al ventrículo y le devuelve sangre. Al principio con más intensidad, mientras la presión sea, la gradiente sea lo más separada. Pero conforme la sangre va pasando de la aorta hacia el ventrículo, esa presión de la aorta va disminuyendo. Entonces, poco a poco, el volumen de regurgitación va disminuyendo. Por eso el soplo se va a escuchar con esta característica como que en disminución, como que en descenso, ¿no? Como que en bajada, ¿no? Soplo diastólico en decreciendo. En el examen físico, por lo tanto, hay un primer ruido que puede estar un poco disminuido. El segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradojal. A ver, el segundo ruido, recordemos, se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Primero se cierra la aórtica y luego se cierra la pulmonar. Como en este caso hay una sobrecarga de volumen, ¿no? O sea, hay mucho volumen que el ventrículo izquierdo tiene que eyectar porque le regresó sangre la aorta por esa válvula insuficiente, eso le genera de que se demore en la eyección, retrasando el cierre de la válvula aórtica. Entonces ya no sería el cierre AP, ¿no es cierto? Aórtica primero y pulmonar después, sino el cierre sería PA, pulmonar primero y aórtica después. Entonces se escucha a veces como que el segundo ruido tiene dos componentes. Eso se llama desdoblamiento paradojal o paradójico, ¿no? Desdoblamiento paradójico porque lo que se retrasó es el componente aórtico. Y hay un soplo regurgitante de alta frecuencia, soplo diastólico, que ya lo expliqué, que se escucha mejor con el diafragma, porque es de alta frecuencia. Recordemos que los sonidos auscultatorios de alta frecuencia van mejor con diafragma y los de baja frecuencia van mejor con campana. Este es un soplo de alta frecuencia, entonces va con diafragma y es mejor auscultarlo al paciente en posición sentado hacia adelante, hacer que el paciente se siente, inclinarlo un poco hacia adelante y pedirle que expire. Bote todo el aire, señor. Entonces, ahí generalmente escuchamos un poco mejor este soplo diastólico en el foco aórtico. En algunos casos puede aparecer un soplo que se llama el soplo de Austin Flint. El soplo de Austin Flint es un soplo que se escucha en la insuficiencia aórtica debido a que la columna de sangre que regresa de la aorta, al regresar de la aorta hacia el ventrículo, justamente está en el camino de la apertura del velo anterior mitral. Entonces, esa columna de sangre que regresa como que impide, ¿no? Hace como una especie de stop a la apertura del velo anterior mitral, causando una, entre comillas, estenosis mitral funcional. Entonces, el soplo de Austin Flint es un soplo relacionado a esa especie de estenosis mitral. Es un soplo diastólico también, es un soplo diastólico auscultable en el foco mitral. Y se presenta justamente en la insuficiencia aórtica. No olvidemos que lo más importante en la fisiopatología es ese diferencial importante en las presiones. Muy alta la presión arterial sistólica y baja la presión arterial diastólica. O sea, una presión de pulso incrementada. Y entonces todo se torna hiperdinámico aquí. Todo se nota como que de mucha palpitación. El choque de punta, por ejemplo, es muy palpable, muy hiperdinámico. Puede haber frémito en la zona de la aorta supraesternal. Y los pulsos, como explicaba, pueden ser unos pulsos muy importantes, pulsos saltones. Cuando, por ejemplo, vemos que la cabeza del paciente se mueve en cada latido, ¿no? Ese es el signo de Muset. Cuando vemos que la pupila se distiende y se contrae en cada latido, es el signo del Andef. Le hacemos al paciente abrir la boca, ¿no? Ponemos un bajalengua y con una linterna iluminamos la úvula y vemos que la úvula late. La úvula se mueve con los latidos, signo de Müller. Si pulsa el hígado, signo de Rosenbach. El vaso, signo de Gerhardt. Si presionamos levemente el lecho ungueal y vemos que la columna
perdón, el llenado de la uña en cada ciclo cardíaco se nota fácilmente, es el signo de Quincke. Y hay un signo que se llama el signo del pistoletazo que se da a nivel de la arteria femoral. Bueno, hay otros más, no interesan, la verdad, porque lo que interesa es que ustedes conozcan, los nombres no interesan, sino que conozcan por qué van a ver que en los pacientes hay tanto movimiento pulsátil, ¿no? Hay un pulso saltón, le llaman pulso en martillo, ¿no? Pulso en martillo, un pulso que te llama la atención, lo haces levantar al paciente su mano, su brazo, y a pesar que levanta el brazo el paciente, le pones tus dedos en la arteria radial y sientes que te mueve, ¿no? Pulso en martillo de agua. También puede haber un pulso en la zona carotidia, pulso de Corrigan. En los rayos X lo que vamos a ver es un poco de cardiomegalia porque hay una dilatación del ventrículo izquierdo. Se comienza a sobrecargar de volumen el ventrículo y entonces vemos que radiológicamente el índice cardiotorácico está incrementado. Los pacientes que tienen una insuficiencia aórtica leve o moderada a veces pueden ser evaluados de manera, digamos, conservadora, ¿no? Pero recordemos que sí requieren profilaxis, porque pueden desarrollar endocarditis bacteriana. Entonces, para cualquier procedimiento que se les haga al paciente, ¿no? Un procedimiento dental, si quirúrgico, un procedimiento, digamos, vaginal o, digamos, urológico, necesita una profilaxis. Si la insuficiencia aórtica es severa, podemos utilizar como tratamiento digoxina para mejorar contractilidad y reducir un poco el volumen del ventrículo izquierdo. También podemos utilizar vasodilatadores. La idea del vasodilatador es disminuir la resistencia a nivel de la aorta. Entonces, si reducimos la resistencia a nivel de la aorta a la eyección de la sangre, mejoramos el flujo hacia adelante. O sea, menos sangre va a regresar hacia el ventrículo. Entonces, el uso de vasodilatadores favorece que la eyección del ventrículo sea contra una resistencia menor, reduciendo así la regurgitación. Por ejemplo, podemos usar un medicamento que es un calcio antagonista, que se llama nifedipino, y algunos estudios inclusive muestran que se puede, con este tratamiento, mantener al paciente asintomático hasta retrasar inclusive la cirugía. ¿Cuándo indicamos cirugía? Bueno, sabemos que el problema está en la válvula, es un problema mecánico. O sea, aquí cualquier tratamiento, como lo hemos mostrado anteriormente, solamente es un paliativo. Entonces, aquí la solución es realmente mecánica. En la insuficiencia aórtica, a diferencia de la estenosis, cuando aparecen síntomas de la insuficiencia cardíaca, el ventrículo generalmente ya se encuentra irreversiblemente dañado. Es decir, si tenemos un paciente con insuficiencia aórtica y esperamos hasta que tenga síntomas, lo más probable es que cuando tomemos acción para reparar o cambiar la válvula, ya sea tarde, ya el ventrículo se encuentre dañado. Entonces, aun cuando el paciente esté asintomático, ¿no? Aun cuando el paciente no tenga síntomas, se puede producir en este paciente una caída, una depresión de la función ventricular. Y esta depresión de la función ventricular muchas veces no se llega a recuperar incluso cuando lo operemos. O sea, se le pasa al paciente el tiempo de cirugía. Entonces hay que estar muy atentos. Tenemos que estar haciéndole al paciente seguimientos en base a ecocardiografías. Y tenemos que determinar con estas ecocardiografías los volúmenes ventriculares. Y un valor muy importante que se halla a raíz justamente o con cálculos basados en los volúmenes ventriculares que se llama la fracción de eyección. La fracción de eyección es el porcentaje del volumen que el ventrículo izquierdo es capaz de eyectar. ¿Ok? Entonces el ventrículo izquierdo se llena en la diástole y eyecta en la sístole. Entonces, por ejemplo, si se llena como 100 mililitros en la diástole y eyecta 60 mililitros hacia la aorta en la sístole, eso se llama fracción de eyección, en la relación me refiero, del 60%. ¿no? 60% de lo que lo llenó, de los 100, 60% pudo eyectar.
O sea, al fin de sístole le quedó 40 dentro, ¿no? 40 mililitros a fin de sístole. La diferencia entre fin de diástole y fin de sístole es lo que eyectó, ¿no? El volumen sistólico, volumen de eyección o stroke volume. Entonces, esto se debe, esta ecocardiografía que nos permite determinar volúmenes y fracción de eyección se debe realizar periódicamente, cada 6 a 12 meses. Si notamos que el ventrículo comienza a aumentar, comienza a crecer, o sea, los diámetros del ventrículo comienzan a crecer, se nos está pasando el tiempo de una óptima recuperación del paciente. Entonces, no podemos esperar, por ejemplo, a que el diámetro telesistólico esté por encima de los 50 milímetros, 5 centímetros. También no podemos esperar a que la fracción de eyección esté por debajo del 50%. Y tampoco nos conviene esperar que el volumen telesistólico sea superior a 55 mililitros por metro cuadrado. A esto le llamo yo la regla de los 5. La regla de los 5, ¿no? Diámetro telesistólico no mayor de 5 centímetros, fracción de eyección no menor de 50% y volumen telesistólico no mayor a 55 mililitros por metro cuadrado. Todo tiene que ver con el número 5, ¿no? Entonces, en insuficiencia aórtica, muy importante recordar ese número. Si, por ejemplo, tenemos un reporte de ecocardiografía que nos dice que el diámetro telesistólico es de 6 centímetros, o sea, 60 milímetros, ya se dilató, ¿no? Ya se dilató. O nos dice el reporte que la fracción de eyección es 40%, ya disminuyó, ya cayó por debajo de 50. Entonces, en el manejo, si el paciente es sintomático, sí o sí debe corregirse esto, ¿no? Debe corregirse la insuficiencia de la válvula. Y si es asintomático, tenemos que valorar en qué momento el paciente debe llegar al reemplazo valvular. ¿Cómo lo determinamos? Valorando la función ventricular. Si la función ventricular comienza a caer, cuidado, puede llegar un momento en el cual no se pueda recuperar, entonces de frente a cirugía. Si tenemos una buena función ventricular, de repente el paciente puede continuar un tratamiento conservador, ¿no? De seguimiento. En el tratamiento médico, cuando el paciente está todavía sin una operación, puede utilizarse vasodilatadores, por ejemplo, como el nitroprusiato, y también se puede usar, si la falla cardíaca es un poco severa, agentes inotrópicos, como dopamina o dobutamina. Si la insuficiencia aórtica, evidentemente, es mal tolerada. Y es solamente para estabilizarlo, ahí no lo estamos curando. Como les he explicado, aquí el problema es mecánico. Entonces, todo lo que hagamos a nivel de tratamientos médicos es estabilizar nada más. No vamos a cambiar el estado de daño valvular. Se va a requerir seguramente llegar a una corrección quirúrgica. Y los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa crónica, se pueden dar, pero ya son crónicos, o sea, tienen ya los mecanismos de adaptación que hemos descrito en la fisiopatología, se pueden dar tratamientos como, por ejemplo, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los IECAS. Entonces, en estos pacientes, ¿no?, que son crónicos, algunos de ellos ya van a tener contraindicación quirúrgica por enfermedades concomitantes, por edad, por decisión del propio paciente, por comorbilidades que tenga. Entonces, se le puede dar IECA como un tratamiento, digamos, alternativo, ¿no? No es el ideal realmente, como les digo, porque no se está corrigiendo el fondo del problema. En pacientes asintomáticos que tengan la presión arterial elevada, se pueden dar tratamientos antihipertensivos y también vasodilatadores, ¿no? Ahí también vuelve a entrar IECA, ¿no?, como antihipertensivo. También se puede dar calcioantagonistas, ¿no? Y se puede beneficiar a estos pacientes, como decía en una diapositiva anterior, de profilaxis para evitar endocarditis. No está probado el papel de los vasodilatadores para retrasar la cirugía en pacientes asintomáticos sin hipertensión arterial. O sea, si no tienen hipertensión arterial, realmente no hay de mucha utilidad. ¿Cuándo debemos ya indicar la cirugía? Bueno, el primer paso en todos los pacientes con insuficiencia aórtica crónica es evaluar primero qué tan severa es el problema valvular.
Si establecemos que la insuficiencia aórtica es severa y que la fracción de eyección todavía está conservada, entonces una forma de poder valorar si es que ya el paciente es quirúrgico, se puede hacer recurrir a pruebas, ¿no? A pruebas estresantes, prueba de esfuerzo, por ejemplo. Entonces, eso es importante para ver si en la prueba de esfuerzo aparecen síntomas. Y también se debe descartar la dilatación del ventrículo izquierdo con los límites ecocardiográficos que habíamos un poquito evaluado anteriormente. Habíamos visto ya el diámetro de fin de sístole, no mayor de 50 milímetros, y aquí se agrega el criterio del diámetro de fin de diástole, no mayor de 7 centímetros, ¿no? También podemos usar para el seguimiento de los pacientes que tengan esta patología los biomarcadores. Los biomarcadores, como por ejemplo el péptido natriurético cerebral, PNP, y su fracción aminoterminal, el NT-proBNP, se pueden, digamos, valorar, se pueden dosar y se ve si se eleva sobre el punto de corte. No interesan los valores que les muestro aquí porque los valores dependen de los laboratorios. Entonces, hay diferencias que ustedes tienen que ver en el reporte cuál es el kit de laboratorio que está usando a quienes le enviaron la muestra para ver cuánto está el punto de corte. Si están elevados, si están persistentmente elevados durante el seguimiento, esto se relaciona a desenlaces clínicos adversos. Entonces, si un paciente, por ejemplo, ustedes lo siguen con el dosaje de estos péptidos y no le baja, o sea, siguen altos, pues tienen que hablar con el paciente para recomendarle que el paciente se opere, ¿no? O sea, no está mejorando. También es útil la ecocardiografía de estrés para valorar la reserva contráctil del ventrículo izquierdo. Es muy importante la reserva contráctil porque hemos dicho que en pacientes asintomáticos el ventrículo ya puede dañarse. Entonces, valorar la reserva contráctil nos permite ver si ya empezó a haber daño en la función ventricular. Ya no tiene reserva para mejorar su contracción. Quizás en reposo la contracción sea la adecuada, pero si no tiene reserva significa que cuando se le exija ese ventrículo no va a ser capaz de responder. Entonces, si la reserva contráctil del ventrículo izquierdo comienza a disminuir, esta también es una indicación para adelantar la recomendación de cirugía. Y otra prueba muy importante es el estudio del strain longitudinal. Esa es una técnica de ecocardiografía que se llama ecocardiografía Doppler tisular. Y al medir el strain, se ve que una disminución en la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, medido mediante una técnica de esta forma de eco del strain que se llama el speckle tracking, entonces esto se ha demostrado que es predictivo de la progresión de la enfermedad. Entonces, en un paciente asintomático con insuficiencia aórtica, le puede uno indicar un estudio de strain. Ya los ecos modernos, los ecocardiógrafos modernos, tienen en su software la capacidad de hacer este estudio, ¿no? De lo que se llama la deformación, el strain. Entonces, si el strain le sale bajo, significa que está perdiendo su capacidad de deformación y por lo tanto el paciente puede tener ya resultados postoperatorios no tan adecuados. Entonces podemos seguir al paciente, ¿no? Está asintomático, pero le decimos, señor, cada 6 meses tiene que traerme un estudio de strain. Y si yo veo que el strain comienza a fallar, le digo, señor, mejor el diagnóstico de su patología, ya es recomendable por lo que me trae, que se la debamos corregir, ya no con medicamentos, sino operándolo. Cuando intervenimos, bueno, lo que se supone es que vamos a reemplazar la válvula, ¿no? Entonces vamos a poner en ese lugar una prótesis. Pero a veces no solamente es la válvula la que tenemos que reemplazar, porque a veces es la raíz la que está dilatada. Entonces, si hay una dilatación importante de la raíz, a veces tenemos que reemplazar todo, no solamente la válvula, sino también la raíz. Eso se llama tubo valvado, ¿no? Tubo valvado que tenemos que colocar ahí. Han iniciado estudios ya que están demostrándose con cierto éxito, en la cual se implantan válvulas aórticas a través, digamos, de aditamentos que van por vía de catéter, digamos, ¿no? Pero, digamos, todavía los resultados están en estudio.
Entonces, en el tratamiento de la insuficiencia aórtica, tenemos que valorar si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente. Si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente, debemos plantear al paciente cirugía. Si no la tiene, si no hay una dilatación significativa de la aorta ascendente y hay una valoración de insuficiencia aórtica, ¿no? Tenemos que valorar la insuficiencia aórtica y nos sale que es grave, es severa, y el paciente es sintomático, va a cirugía. Si no tiene síntomas, valoramos lo que ya hemos explicado, cómo está la función ventricular y cómo está el volumen ventricular. Ya hemos explicado que la fracción de eyección, si está menos de 50%, ya indica cirugía. Si el diámetro de fin de diástole es mayor de 7 centímetros, ya indica cirugía. Si el diámetro de fin de sístole es mayor de 5 centímetros, cirugía. Y si corriges el diámetro de fin de sístole por el área de superficie corporal y te sale más de 25 milímetros por metro cuadrado, también va a cirugía. Si no tiene nada de eso, puede ir a un seguimiento, ¿no? Que podemos hacer cada 6 meses o cada 12 meses. Al final vamos a dejar las preguntas, vamos a terminar con estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, las etiologías más frecuentes, reumática, degenerativa y congénita. Bueno, acá en la estenosis aórtica lo que hay es una obstrucción a la eyección ventricular izquierda. O sea, en la insuficiencia que hemos visto, el problema era que la sangre regresaba. Aquí es que no puede salir. El ventrículo se contrae, pero no puede pasar la sangre fácilmente hacia la aorta porque la válvula está chiquita. La válvula no abre bien. Y esta obstrucción puede ser a nivel de la propia válvula, puede ser a nivel supravalvular, por debajo de la válvula subvalvular, o también en un proceso que se llama miocardiopatía hipertrófica. Si es valvular, puede ser congénita, nace con ella el paciente, o puede ser adquirida. Entonces puede ser adquirida por un proceso de inflamación crónico, como en la fibrocarditis reumática, o una calcificación degenerativa, como la estenosis aórtica senil del anciano. Entonces aquí vemos diferentes válvulas aórticas, una válvula acá arriba normal, acá vemos una válvula que tiene una alteración congénita, ¿no? Ha nacido el paciente con una alteración congénita que impide que la válvula abra bien, una estenosis aórtica congénita. En la C tenemos una reumática, donde vemos que generalmente la afectación es en los bordes de las válvulas. En una bicúspide, en la cual hay una degeneración, y en la senil, que es una calcificación periférica. La fisiopatología de la válvula aórtica en la estenosis aórtica, cuando es de etiología de calcificación, o sea, degenerativa, es muy similar al proceso que nos lleva a un proceso de enfermedad coronaria. O sea, hay un daño a nivel del endotelio, ¿no?, valvular, que permite que moléculas de lipoproteínas de baja densidad puedan atravesar la membrana endotelial, llegar al espacio subendotelial, donde generan una respuesta inflamatoria. Ahí los monocitos residentes tratan de englobarlos, los macrófagos, ¿no? Los macrófagos, mejor dicho, macrófagos residentes engloban estas lipoproteínas y tratan de destruirlas, pero no lo pueden hacer. Se oxidan, ¿no? Y se genera todo un proceso de afectación de la función de las células que están, digamos, a nivel de las capas medias. Las fibras musculares cambian su fenotipo y de ser un patrón contráctil se torna un patrón secretor, ¿no?, que generan, digamos, compuestos que van a engrosar, que van a ir hacia la parte externa del endotelio, generando unas placas. Eso genera que al final se dé la estenosis. Entonces, en la estenosis el proceso es una reducción de la apertura, ¿no es cierto? La válvula aórtica no abre bien. Al no abrir la válvula, lo que va a aumentar es la gradiente de presión. El ventrículo tiene que trabajar más para eyectar. Entonces aumenta la presión del ventrículo para poder vencer esa resistencia, esa puerta que no abre bien. Entonces comienza a haber gradiente. Gradiente significa que la presión que hay en el ventrículo en la sístole es muy diferente a la presión que hay en la aorta. Lo normal es que sean similares. Si el ventrículo genera 120 milímetros de mercurio, lo normal es que la aorta reciba esos 120. Pero si hay una estenosis aórtica,
A veces el ventrículo está en 200 milímetros de mercurio y la aorta está en 120. O sea, hay 80 de gradiente, ¿no? Esa diferencia se llama gradiente. Eso genera que el ventrículo tenga que hipertrofiarse para compensar. Hay una hipertrofia ventricular izquierda compensatoria. Esta hipertrofia disminuye la distensibilidad del ventrículo izquierdo. El ventrículo se pone un poco grueso y al engrosar no distiende bien, o sea, le afecta su llenado, afecta su diástole. Y esto al final causa un incremento en la necesidad de oxígeno. Hay un mayor consumo de oxígeno por el miocardio. En cuanto a los síntomas, el paciente puede estar asintomático por muchos años, pero cuando empiezan los síntomas, estos generalmente ya indican un deterioro que hace urgente algún tipo de intervención por el médico. Puede producirse las clásicas 3Ds, ¿no? Las clásicas 3Ds. Las 3Ds que produce la estenosis aórtica es la D de disnea, la D de dolor precordial o angina, ¿no? Y la D de desmayo. Disnea, dolor, desmayo. No se olviden, disnea, dolor, desmayo, síntomas de estenosis aórtica. ¿Ya? Dolor de pecho, angina, ¿no? Desmayo, síncope. Y los signos que van a tener en estenosis aórtica tienen que ver con que la eyección del ventrículo izquierdo está disminuida. Entonces el pulso, la onda de pulso, es pequeña. Eso se llama parvus, ¿no? Pulso parvus. Y es una onda también que es un poco tardía. Tardus, ¿no? Parvus et tardus. El choque de punta es intenso porque hay hipertrofia ventricular compensatoria y hay un soplo, perdón, hay un frémito, en la palpación un frémito sistólico en área aórtica. En la auscultación hay un soplo mesosistólico en foco aórtico que se irradia al cuello. Este soplo es muy característico en la estenosis aórtica. Es un soplo rudo, es un soplo muy, muy importante, que lo vamos a escuchar en la zona del foco aórtico y generalmente irradiado hacia la carótida, hacia el cuello. Puede haber un desdoblamiento paradojal del segundo ruido, puede haber presencia del cuarto ruido y una disociación estetoacústica. Entonces, no olvidar en el diagnóstico de la estenosis aórtica las 3Ds. La angina, dolor de pecho, que es por falta de aporte, ¿no? Y un aumento de la demanda también de oxígeno miocárdico. En algunos pacientes, a la estenosis aórtica, debido a que la fisiopatología es común, pueden presentarse enfermedad coronaria asociada. No es tan raro, ¿no? 25% de los pacientes con estenosis aórtica pueden tener una coronariopatía. Por eso es que cuando uno va a operar una válvula aórtica, obligatoriamente tiene que pedir una cinecoronariografía para ver si no hay una enfermedad coronaria asociada. Segundo dato importante, el desmayo, ¿no? El síncope. El síncope se produce porque hay una obstrucción fija en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, como hay una obstrucción fija, si hay una demanda incrementada, por ejemplo, digo al paciente, por favor, corra o súbese a la faja de ergometría, a la faja de ejercicio y camine rápido, el paciente no va a poder incrementar su gasto porque está obstruida la salida. Eso da menos sangre al cerebro y el paciente puede desmayar. Entonces no puede aumentar, hay una dificultad para aumentar el gasto cardíaco. El paciente no tolera el ejercicio. Y finalmente la D final de disnea, que es ya por disfunción del ventrículo tanto en sístole como en diástole, y puede haber una fibrosis, ¿no? Un patrón de fibrosis que va alterando la función de contracción. Aquí el hallazgo auscultatorio fundamental es este soplo, ¿no? Este soplo que es en sístole, va del primero al segundo ruido, en la parte sistólica. Y su característica que es como un rombo, sube y baja, ¿no? Creyendo, decreyendo, ¿no? Soplo en rombo o en diamante, en la cual el soplo nos llena el oído. O sea, es un soplo muy, si uno lo escucha ya no se va a olvidar, el soplo de estenosis aórtica. A veces se puede escuchar antes del soplo un clic de apertura. Normalmente la válvula aórtica al aperturar no debería sonar,
pero cuando tiene calcificación, cuando está afectada, inflamada, al aperturar puede generar un clic que se puede escuchar. Clic de apertura o sonido de eyección, en el caso de la literatura americana. La ecocardiografía es lo recomendable. La ecocardiografía debe hacerse en todo paciente en el cual escuchamos este soplo y sospechamos estenosis aórtica. ¿Qué nos va a dar la ecocardiografía? Nos va a dar un valor muy importante, que es lo que se llama la velocidad del jet de la estenosis aórtica. La velocidad del jet se ve por una técnica que se llama ecocardiografía Doppler, que es esta imagen que tenemos aquí. Este es el jet. Entonces la velocidad se puede medir. Hay un algoritmo de medida que puede medir este jet. En este caso, por ejemplo, en este paciente se ha medido un jet de 5.4 metros por segundo. También tenemos que valorar por la ecocardiografía el gradiente transaórtico medio y calcular el área de la válvula aórtica, el área de apertura, a través de una ecuación que se llama la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad es simplemente que relaciona el flujo que pasa por una determinada área del corazón contra otra área. Supuestamente, si un flujo pasa por una área, es el mismo que debe pasar por la siguiente. Entonces, eso se llama ecuación de la continuidad. Y con eso se puede calcular el área de la válvula aórtica. Y aquí tenemos la clasificación, ¿no? En el caso de la estenosis aórtica severa, vamos a concentrarnos en la severa. En la severa, la velocidad del jet aórtico debe ser mayor a 4 metros por segundo. El gradiente medio debe ser mayor a 40 milímetros de mercurio. Eso según la guía europea, según la guía americana 50. El área de válvula aórtica severo es menor de 1 centímetro cuadrado. El área de válvula aórtica indexada, o sea, relacionando el área que hemos encontrado con la superficie corporal del paciente, es severa si es menor a 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, eso se llama área indexada, y el radio de velocidad menor a 0.25. Esta diapositiva nos habla de que cuando ya el paciente comienza a tener síntomas, la expectativa realmente de vida cae de una manera muy importante. Entonces hay un periodo latente en el cual la supervivencia prácticamente no se afecta. Un periodo de latencia aquí que no se afecta. Pero aquí empiezan los síntomas. Los síntomas, ya hemos dicho, las 3 Ds. Angina, síncope, disnea, ¿no? Angina, dolor, síncope, desmayo, falla cardíaca, disnea. Entonces, cuando empiezan estos datos, ¿no? La supervivencia comienza a caer de una manera muy importante, muy importante. Por ejemplo, desde el inicio de los síntomas, si el paciente empieza con angina, la expectativa de supervivencia en años, ¿no es cierto?, ya cae a unos 5. Si empieza síncope, a unos 3. Y si hay disnea, a unos 2. ¿Ya? 5, 3, 2. Angina, 5 años de expectativa de vida. Síncope, 3 años de expectativa de vida. Y disnea, 2 años. Entonces, si empiezan los síntomas, ya el paciente tiene que intervenirse, ¿no? Tiene que actuarse. El tratamiento médico, bueno, la progresión de la estenosis aórtica degenerativa es muy similar o comparte mucha similitud con el proceso de aterosclerosis. Por lo tanto, debemos modificar todos los factores de riesgo para aterosclerosis. Si el paciente es hipertenso, tratarlo, si es diabético, si es dislipidémico, si fuma. Entonces, todas las guías debemos seguir para corregir. Si ya empiezan síntomas, debemos operar. O sea, una vez que el paciente empieza síntomas, como han visto la curva de mortalidad, el paciente debe operarse. Porque no hay ningún tratamiento médico capaz de retrasar la opción inevitable de esta cirugía en la estenosis aórtica una vez que empiezan los síntomas. Hay algunos pacientes que tienen comorbilidades, edad avanzada o algún tipo de decisión del propio paciente que no quieren operarse, y en este caso el tratamiento puede ser alternativo con digital, diuréticos, inhibidor de enzima convertidora, antagonista de los receptores de angiotensina 2, ARA2, si es que ya se presenta el paciente con falla cardíaca, pero prácticamente este tratamiento no cambia el pronóstico, o sea, sigue siendo un pronóstico muy malo.
Una cosa muy importante que no debemos olvidar es que si el paciente que tiene esta patología de estenosis aórtica es un niño o un joven y es severa, ya hemos visto los criterios de severidad, ya los pusimos en una diapositiva anterior, deben ser operados independientemente de síntomas. ¿Por qué? Porque en estos pacientes de edad joven, niños jóvenes, puede haber muerte súbita. Entonces debe operarse estos pacientes, no esperar. En los pacientes ya adultos o ancianos, este riesgo es muy bajo antes que aparezcan los síntomas. Entonces podemos esperar en estos grupos etarios. La supervivencia media, ya hemos hablado en la diapositiva anterior, 5 años cuando aparece la angina, 3 años cuando aparece el síncope y 2 años cuando aparece la disnea, ¿no? El tratamiento quirúrgico es reemplazar evidentemente a la válvula enferma para una prótesis, y en centros médicos, digamos, especializados, el riesgo quirúrgico global es aceptable, inferior al 5 al 10%, incluso en pacientes que son ancianos. Entonces, antes decían, no, ya tiene 70, 80 años, ya no lo operes. No, ahora ya se sabe que esos pacientes pueden aumentar significativamente su expectativa y calidad de vida, sobre todo, de una manera importante, y su riesgo quirúrgico no es tan alto. Como alternativa, tenemos la valvulopatía aórtica percutánea con catéter balón. Pero esta alternativa de valvuloplastía, a diferencia de la que se hace en la estenosis mitral, que vamos a ver en la siguiente charla, no tiene buenos resultados. Entonces, debemos plantearle al paciente cirugía de reemplazo valvular aórtica. Ahora, no todos los pacientes, una vez que le expliquemos que tenemos que ponerlo en bomba, que tenemos que cortarle el pecho, el esternón, a veces el paciente no quiere en ese tipo de posoperatorio tan traumático, ¿no? Porque muchos pacientes tienen estenosis aórtica senil. Entonces, estos pacientes son descartados de la cirugía, ¿no? Son descartados de la cirugía porque son viejitos, etcétera, tienen riesgo alto, y se han desarrollado procedimientos para intentar, en este grupo de pacientes especiales, solventar el problema a través de implantar prótesis valvulares aórticas a través de un catéter. O sea, podemos implantar prótesis de válvula aórtica en una estenosis aórtica por medio de catéter. Entonces, ese es un procedimiento que se llama TAVI. Y la implantación ya se está viendo con un buen éxito. Acá tenemos un resumen entonces del tratamiento de la estenosis aórtica. Si el paciente tiene síntomas, ¿no? Si el paciente tiene síntomas y hay ausencia de comorbilidades, ¿no? O de un estado general que haga difícil que se beneficie, entonces el paciente también se le evalúa el riesgo, ¿no? El riesgo para ver si puede soportar o ser candidato a una implantación por TAVI, por catéter, ¿no? Si el riesgo es bajo, ¿no? El paciente puede ir a una cirugía de reemplazo valvular o al TAVI, ¿no? O al TAVI. Pero si el riesgo es alto, por el procedimiento del TAVI, mejor es solamente optar por cirugía, ¿no? O sea, en general, un paciente sintomático, ¿no? Al final va a terminar o en cirugía o en TAVI o cirugía, ¿no? En general, un paciente que tiene síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, o sea, no tiene disnea, no tiene dolor de pecho, no tiene desmayos, ¿no? Síncope, ¿no? Angina y disnea, ¿no? Síncope, angina y disnea. Ya, si no tiene, entonces se le hace una ecocardiografía. Si la fracción de eyección es menor al 50%, si tiene una fracción de eyección baja, cirugía. Va a cirugía. Si no tiene una fracción de eyección baja, el paciente está físicamente activo, se le hace una prueba de esfuerzo. Si en la prueba de esfuerzo tiene síntomas, ¿no? O caída de la presión sanguínea por debajo de los valores basales, cirugía. Si en la prueba de esfuerzo no tiene esos datos, pero hay presencia de factores de riesgo o el riesgo de la intervención en ese paciente en particular no es tan alto, se le puede plantear al paciente operarlo, ¿no? Y en caso de que todo sea no,
bueno, se le puede citar al paciente para una reevaluación a los 6 meses o se le puede estar advirtiendo de los síntomas, ¿no? Para que apenas aparezca alguno, acuda a consulta. Creo que es la última. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre valvulopatía aórtica? Doctor, buenos días. Yo tengo una pregunta Buenos días. sobre el diámetro de la aorta. Si Ya. encontraríamos en una cardiografía un diámetro de aorta ascendente de 4.07 y un diámetro de seno aórtico de 4.15, ya podríamos estar hablando de dilatación de raíz de aorta y aorta ascendente, y tiene algún tipo de pronóstico patológico. Sí, la dilatación de la raíz de la aorta, a partir de los valores que acaba de mencionar, ya es significativa. Y sí tiene una implicancia pronóstica. La dilatación de la raíz de la aorta va implicada con un peor pronóstico del paciente. Y se recomienda, en el caso de los pacientes que me acaba de describir, no solamente reemplazar la válvula, sino reemplazar todo, reemplazar la raíz también. Entonces ya no solamente el cirujano va a colocar un reemplazo a nivel de la zona valvular, sino el cirujano va a tener que hacer un trabajo muy largo porque va a tener que sacar la raíz de la aorta. Y ustedes saben que en la raíz de la aorta salen las arterias coronarias, las arterias que irrigan su corazón. O sea, es reimplantar las arterias coronarias. Eso es un trabajo tremendo. Tiene que cubrir, disecar las arterias coronarias e implantarlas en el tubo valvado para que pueda haber la sangre hacia el miocardio. Entonces es todo un trabajo. Colocar el tubo viene con la válvula evidentemente, ¿no? Viene con la válvula y tiene que sacar las arterias coronarias de su posición original y reimplantarlas en el tubo para que pueda haber irrigación del corazón. Sí tiene valor pronóstico y sí tiene necesidad de tratamiento especial ese paciente que acaba de escribir. Gracias. Listo. Muy bien, entonces vamos a tomar unos 3 minutos de descanso mientras voy cargando la siguiente presentación que se trata de problema mitral tricuspidio. Unos 3 minutos de descanso, un segundito.